Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice la Biblia: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, acompáñenos, cuídenos, protéjanos y diríjanos. Permita que los ángeles nos acompañen y su espíritu nos guíe. Gracias, Dios, por bendecirnos. Gracias por el Señor Jesús. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Padre querido, damos gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen. Permita, Padre Celestial, que el Espíritu Santo bendiga a cada uno de ellos y ellas. Derrame sobre todos nosotros, Señor, sus bendiciones. Y ahora le pedimos, Padre Celestial, que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy es: ¿cuánto del Espíritu Santo da Dios? La segunda parte. Ya vimos la primera parte de este tema, ahora vamos a ver la segunda parte y leamos San Juan capítulo número 3, versículo 34. Juan capítulo 3, versículo 34. Mire usted lo que dice la palabra de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 34. Dice la Biblia: Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Quién está hablando? Es Juan el Bautista. ¿De quién está hablando? Es de Jesús. Y él está diciendo que a quien Dios envió, las palabras de Dios habla. Envió. Cuando nos detenemos con este verbo enviar, descubrimos un manantial de conocimiento. Juan el Bautista anuncia a Jesús y nos dice: el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hablemos de esto de envió, enviado. Cuando nosotros estudiamos ahí mismo el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versículos 6 y versículo 7, el Evangelio comienza diciéndonos acerca de Juan el Bautista. Dice, capítulo 1, versículo 6, versículo 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Un hombre enviado. Hay dos verbos que se utilizan, pempo y apostelo. Pempo nos habla de una entrevista. Dios se entrevistó con Juan. Dios se entrevista con la persona que va a enviar. En San Lucas capítulo 1, versículo 19, el ángel Gabriel le dice a Zacarías: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado para darte estas buenas nuevas, para darte estas noticias. Gabriel está delante de Dios. Gabriel es enviado de Dios. Ahora dice que Juan es un enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan, un enviado de Dios. Llama la atención cuando seguimos buscando acerca de Juan, que él da su testimonio. En el mismo capítulo 1, San Juan dice, San Juan capítulo 1, versículo 32.
También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios enviado. Dios envió a Jesús, Dios envió a Juan. Pempo, una entrevista. El que me envió a bautizar con agua me dijo, se comunicó conmigo. Cuando usted sigue buscando el significado y el valor de esa frase, Pempo, apostelo, y va al libro de Éxodo capítulo 3, usted recuerda la entrevista de Dios con Moisés. Dios viene, Moisés ve la zarza ardiendo que no se quema, no se consume. Dios llama a Moisés. Entonces Moisés responde, empieza el diálogo. Dios le habla a Moisés, Moisés escucha, Moisés pregunta, Dios le responde. Se establece un pempo, un diálogo. Se establece una conversación. Y cuando termina la conversación, apostelo, Moisés sale a cumplir con la misión. Dios envía a Moisés. Dios envió a Juan el Bautista. En el versículo 33 del capítulo 1 de Juan dice, me dijo, se comunicó conmigo, me habló. Cuando seguimos mirando, encontramos que Dios envió a Jesús. Y en la experiencia de Jesús encontramos los dos verbos. Unas veces se utiliza pempo, otras veces se utiliza apostelo. El pempo nos habla de la entrevista, de la reunión que se celebró, del momento del diálogo, y el apostelo del cumplir con la misión, salir a cumplir con la misión que se encargó. Cuando estudiamos la palabra de Dios, San Juan capítulo 4, versículo 34, vemos la experiencia de Jesús. San Juan capítulo 4, versículo 34. Dice Juan 4:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pempo, el que Dios envió, con el que Dios habló, con el que Dios se comunicó. Capítulo 5, versículo número 30, San Juan 5:30. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa esto? Bíblico, solo la Biblia. Gramático, que significan las palabras en la Biblia. Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Estamos tratando la serie, Dios nos da, la serie, el Espíritu Santo hoy. El tema de hoy es, Dios no da su Espíritu por medida, la segunda parte. Estamos tratando el asunto de envió. Dios envió a Jesús, Dios envió a Juan el Bautista. Ahora estamos viendo en la experiencia de Jesús la belleza de Pempo y Apostelo. Capítulo 4, versículo 34, perdón, capítulo 3, versículo 34, aparece la expresión hermosa, envió. Dios le envió. En San Juan capítulo número 4, el versículo 34, mire lo que dice. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Envió, pempo. Nos da la idea, nos habla de una entrevista. En el capítulo 5, el versículo 30 de San Juan, hablando de Jesús y hablando Jesús, dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad del que me envió. Pempo, la voluntad de la persona que se entrevistó conmigo. Me asignó una misión. Vine a cumplir esa misión. San Juan capítulo 6, versículo número 38. Juan 6:38 dice, San Juan capítulo 6, versículo 38,
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, Pempo. La voluntad de la persona que se entrevistó conmigo. El Padre me dijo, venga acá, Miguel, hablemos. Me comunicó el mensaje y yo salí para cumplir con ese mensaje. Pempo. En el capítulo 8, versículo 29 de San Juan, mire usted lo que dice la palabra de Dios. San Juan 8, versículo 29. Queremos presentar la palabra de Dios por evidencia, presentar las pruebas. No queremos presentar la palabra por argumentación. Usted recibe el contenido y el Santo Espíritu le bendice en el conocimiento del mismo. San Juan capítulo 8, versículo 29, dice el verso 29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Aquí aparece otra vez la palabra Pempo, el que me envió, con quien me entrevisté. Mire qué interesante se pone esto ahora. En San Juan capítulo 7, versículo 29, aparece el otro verbo. San Juan capítulo 7, versículo 29. Es hermoso leer la Biblia y es hermoso buscar en el original las palabras claves. Leer en el original y traducir del original. Mire lo que dice el capítulo 7, versículo 29. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Aquí el verbo no es pempo, sino apostelo. Me envió a cumplir una misión. Salí de su presencia a cumplir la misión. Ya hablamos, pempo. Ahora apostelo, salgo a cumplir la misión. En el capítulo 17, versículo 18 del Evangelio según San Juan, aparece la palabra apostelo. Pero antes de llegar allá, que está bien lejos, sigamos aquí al principio, viendo cómo Juan, el discípulo amado, hace juego con Pempo y apostelo. En el capítulo 5 de Juan, versículo 37, mire usted lo que dice. San Juan capítulo 5, versículo 37, dice la palabra de Dios. Juan 5, 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. El Padre que me envió. Aquí aparece otra vez el verbo pempo. Hablamos, nos entrevistamos, nos pusimos de acuerdo. En el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, el versículo 9, mire usted lo que dice. Juan capítulo 14, versículo 9. ¿Qué estamos haciendo? Estamos mostrando las evidencias que confirman que Jesús fue un enviado de Dios. Confirman que Jesús se entrevistó con Dios, confirman que salió a cumplir la misión. Él estaba consciente de lo que estaba haciendo y el Padre estaba consciente de lo que le estaba asignando. En la vida cristiana nada es casualidad. El Espíritu nos guía, el Espíritu nos dirige. El Padre Celestial siempre está pendiente en el cumplimiento y con el cumplimiento de la misión. San Juan capítulo 14, versículo 9. Recuerde que estamos trabajando con la pregunta, ¿cuánto del Espíritu Santo da Dios? La respuesta es todo. Y ahora estamos trabajando con la palabra, el verbo enviar. Dios lo envió. San Juan capítulo 14, versículo 9, dice el verso 9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre?
En otras palabras, Jesús vino a dar a conocer al Padre que lo envió. El Padre que le envió hizo claro que Él venía a cumplir la misión de darle a conocer al Padre. San Juan capítulo 12, versículo 44. Me gusta la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Con el tiempo se ha ido perdiendo el principio bíblico de sola escritura, solo la Biblia por la Biblia. Cuando los profetas hablaban, decían, Jehová dijo. Cuando Cristo viene a la tierra, habla de la palabra de Dios, dice, escrito está. Los apóstoles hablan del mensaje de Dios. Son las palabras de Dios. Capítulo 12, San Juan, versículo 44, versículo 45. Mire usted. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Llama la atención que aquí sigue utilizando el verbo pempo. Ve al que me entrevistó. Ve al que me llamó y me dio los detalles de la misión. Yo vine para darle a conocer a Él. Ponga cuidado porque en toda la experiencia de Jesús se esconde la experiencia suya y la experiencia mía. Dios nos llama para darnos una misión, pero al cumplimiento de la misión, cuando hacemos lo que Dios nos pide, lo que se espera es que se dé a conocer a Dios, no a nosotros. Que sea revelado Dios, no nosotros. San Juan capítulo 5. Volvamos a San Juan capítulo 5 y veamos el juego de los verbos. Versículo 23, San Juan 5, 23. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 5, versículo 23. Dice el verso 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. No honra al Padre que le envió. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es bueno subrayar cuando él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Por qué? El que le envió a Jesús es el Padre Celestial. El que envió a Jesús es el que da salvación y vida eterna. El que envió a Jesús, el que se entrevistó con Jesús, el que le asignó la misión a Jesús, es el Dios Todopoderoso. Y Él es capaz de todo lo que promete. Es hermoso ver cómo en los versículos 23 y 24 utiliza el verbo pempo, el que me entrevistó, con el que hablé. Sin embargo, en el mismo capítulo 5, vamos a leer el versículo 38, y mire lo que dice el versículo 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Al que Él envió. Ahora no es pempo, sino apostelo. Al que Dios le asignó la misión, al que Dios le entregó la comisión, el que salió de la presencia de Dios a cumplir con este santo ministerio, ese es apostelo. Cristo es tanto el pempo, el que se entrevistó con Dios, el que habló con Dios, al que Dios le habló, como el apostelo. Pempo habló con Dios, apostelo salió a cumplir la misión. Permita a Dios que esa sea la experiencia suya, la experiencia mía. Veremos que fue la experiencia de algunas personas en la Biblia, así como fue la experiencia de Jesús. Ya sabemos que fue la experiencia nada más y nada menos que de Juan el Bautista.
en el Antiguo Testamento la experiencia de Moisés y la experiencia de muchos otros. Seguimos con la Biblia. Mire qué cosa linda, mire qué lindo es esto ahora. Capítulo número 3, versículo 34, nos presenta a Apostelo. Dios lo envió a cumplir una misión y de ahí se desprenden otros verbos más. Antes de avanzar, vamos a leer el capítulo 17, versículo 28 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 17, versículo 28. La Biblia es un manantial, la Biblia es maravillosa. Dice Hechos capítulo número 17, el versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios profetas, propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Dios envió a Jesús. Dios nos envía a nosotros. Cuando seguimos buscando, encontramos la idea de Juan 3:34, cómo se presenta más adelante. Mire qué cosa linda. Juan 3:34. ¿Cuánto da Dios del Espíritu? Todo. ¿Quién es Jesús? El enviado de Dios, el que se comunicó con Dios, el que salió de la presencia de Dios a cumplir la misión, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. En el capítulo 7 del libro de San Juan, el versículo 16, mire usted lo que dice el apóstol. San Juan capítulo 7, versículo número 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Siempre exaltó Jesús al Padre. Siempre mostró claro que él venía como enviado del Padre. Nos entrevistamos, nos pusimos de acuerdo, salí de la presencia del Padre para cumplir la misión. Querido amigo, querida amiga, debemos vivir la misma experiencia. Temprano en la mañana buscar a Dios. Tome tiempo cada día a solas con Jesús para estudiar la Biblia y orar fervientemente. Cuando usted hace esto, entonces sale de la presencia de Dios, de la comunión con Dios, a cumplir con la misión. Y tiene nada que temer, porque Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo digo, bendito y alabado sea el nombre de Dios. En el capítulo 12 de San Juan, mire usted qué descripción más hermosa. San Juan, capítulo 12, versículos 49 y 50. Juan, capítulo 12, versículo 49. Dice el verso 49. San Juan, capítulo 12, versículo 49. Dice el verso 49, dice Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, y es hermoso ver allí cuando él dice, el Padre que me envió, Pempo, el Padre con el que hablé, el Padre con el que me puse de acuerdo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Yo no vine de mi propia cuenta. El Padre me pidió que viniera y yo preferí venir. El Padre me preparó, el Padre, siempre Jesús, escondiéndose detrás del Padre Celestial.
siempre exaltando al Padre Celestial. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea Dios. Mire usted qué interesante se pone esto. Me gusta cuántas veces y con cuánta insistencia Juan en su evangelio presenta estos verbos pempo y apostelo. Mire ahora la idea maravillosa que aparece en los labios de Jesús. San Juan capítulo 5, versículo número 30. Vamos a remachar esto. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso está enfocándose hacia el Padre Celestial como el originador de todo. Cuando Adán y Eva pecaron, el Padre corrió. Cuando el Padre termina su obra, Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque asimismo hizo el universo. En la antigüedad Dios vino y habló con Adán y Eva, luego envió los profetas y entonces luego viene y envió a Jesús. Y después de Jesús envió a los apóstoles y discípulos y después de ello nos toca a nosotros. Somos los enviados y las enviadas de Dios. Entramos a la obra de Dios, un santísimo privilegio que los seres celestiales quisieran tener. Llama la atención cómo en el capítulo 12 de San Juan, mire la expresión que aparece. San Juan capítulo 12, el versículo número 24. Juan capítulo 12, verso 24. San Juan capítulo 12, versículo 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El Padre que me envió es consciente que me envió a la muerte. Yo sé que he sido enviado a la muerte. Sé que he venido a pagar el precio del pecado. Sé lo que me ocurrirá. Estoy consciente de lo que me espera. Y sin embargo, no dio marcha atrás. Se mantuvo firme en el cumplimiento de la misión. En el capítulo 15, versículo 5, el Señor sigue haciendo énfasis. Dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Necesitamos estar conectados con Jesús. Necesitamos permanecer en Cristo Jesús. Necesitamos seguir la dinámica de Jesús. Pempo, apostelo. Jesús lo entregó todo, lo dio todo para el cumplimiento de la misión. En San Mateo capítulo número 28, versículo 20, está la orden de predicar el evangelio. San Mateo capítulo 28, versículo 20, Señor Jesús está despidiendo. San Mateo capítulo 28, versículo 20. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo 28, 20. Aquí está. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús se retiró al cielo, pero sus obras continuaron en la tierra. El Espíritu Santo vino para guiar y dirigir la iglesia. Cuando nosotros seguimos mirando la idea de el enviado, Dios envió, con una clara conciencia de que hay una entrevista, una clara conciencia de que hay un cumplimiento de la misión, cumplimiento de la
obra que Dios ha puesto en nuestras manos, entonces entramos en otro estilo de vida, entramos en otra experiencia. San Juan capítulo 17, versículo 4. Juan capítulo 17, versículo número 4. San Juan 17, versículo 4. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús cumplió con su misión. Jesús cumplió con lo que Dios le pidió. Jesús vino para hacer conforme a la voluntad de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 18. La Biblia es maravillosa. La Biblia es la palabra de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo voy a poner mi vida. Tengo poder y potestad para ponerla. Tengo poder y potestad para tomarla de nuevo. Vine a este mundo a cumplir la misión que mi Padre me encargó. Yo sé lo que me espera. San Lucas capítulo 24, Jesús estaba consciente de los sufrimientos que le aguardaban, del sacrificio que tenía que hacer. Estaba consciente de las cosas que le ocurrirían. Dice en el capítulo 24, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 48, versículo 44, perdón. Dice Lucas 24, 44, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo lo que el Antiguo Testamento decía de mí tiene que cumplirse. Todos los sufrimientos, todos los vejámenes, todos los dolores, todas las cosas que se anunciaron allá, tienen que cumplirse. Cristo vino a cumplir la voluntad de Dios. Vino a ser conforme a los santos principios de Dios. Llama la atención cómo en toda la Biblia el Señor Jesús se somete a la voluntad de Dios. El Señor Jesús permite que el Santo Espíritu trabaje a través de él. Él es nuestro ejemplo. El Señor Jesús nos inspira por las decisiones que tomó y todas eran de obediencia a Dios. San Juan capítulo 16, versículo 7. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es necesario que yo me vaya para enviar al Espíritu Santo. Jesús se retiró, pero en su lugar vino el Espíritu Santo para completar la misión en la tierra. San Juan capítulo número 7, versículo 38, versículo 39. Recuerde, estamos con la serie El Espíritu Santo hoy. Y el tema para hoy, ¿cuánto del Espíritu Santo da Dios? La respuesta es todo. Pero estamos viendo cómo a la sombra del Espíritu nos constituimos entonces en enviados y enviadas de Dios. Mire qué interesante se pone esto ahora. San Juan capítulo 7, versículo 38, versículo 39, dice el versículo número 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 39.
Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Notamos y vemos cómo el Señor Jesús es la fuente de donde sale el agua viva, que es el Espíritu Santo. Pero en el versículo 39 dice que esa agua viva es el Espíritu Santo y que no había venido porque aún no había sido glorificado. Todo está organizado, todo está en forma clara en los planes divinos. Muy bien. Ahora veamos algunos ejemplos de personas enviadas de Dios, además del Señor Jesús que acabamos de trabajar, de estudiar. En el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 17, aparece el verbo apostelo. Hechos, capítulo 9, versículo 17. Dice Hechos, capítulo 9, versículo 17, lo siguiente. Hechos 9, 17. Dice el verso 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién envió a Ananías? Interesante el diálogo de Jesús con Ananías. Miren el capítulo 9, a partir del versículo número 10. Después que Jesús tiene la experiencia con Pablo, va a donde Ananías a comunicarle y a entregarle una misión. Va a ser Pempo, a dialogar con él. Y cuando usted ve el diálogo entre Jesús y Ananías, hay algunos detalles curiosos que se tornan un tanto jovial por la manera como Ananías quiere advertir al Señor Jesús. Hechos capítulo 9, veamos desde el versículo número 10. Dice Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Recuerde que Pempo habla de la entrevista. Jesús llama a Ananías, Ananías responde: heme aquí, Señor. ¿Y qué le dice Jesús? Dice, y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Jesús le está diciendo a Ananías la experiencia que tuvo con Pablo. Y ahora le está diciendo a Ananías que tiene que ir a donde Pablo para explicarle ciertos detalles y que no tuviera ningún temor. ¿Y qué sigue diciendo? Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Recuerde que en este momento estaba en el Pempo, en el diálogo, en la conversación. Dios lo llama, Dios le habla, Ananías le responde. Mire cómo se pone de buena la cosa ahora. Dice, versículo 14, dice el versículo 13, entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesús conoce todo. Solo cumple tu deber, Ananías. Déjame el problema de él a mí. Dios siempre cumple lo que promete. El Señor habla con Ananías y lo envía para encontrarse con el apóstol Pablo. Y Ananías va y tiene la experiencia con Pablo. Interesante el diálogo de Ananías con Pablo. Y me gusta cómo Ananías está consciente de lo que está pasando. Dice el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién envió a Ananías? El Señor Jesús. Lo sabía Ananías completamente. La Biblia sigue contándonos la experiencia, Hechos capítulo 22, versículo 21. La experiencia de Pablo con relación a el envío que le hace el Señor Jesús. Jesús lo envía. Hechos capítulo 22, versículo 21, dice el verso 21. Hechos capítulo 22, versículo 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Jesús está enviando ahora a Pablo. Ahora Pablo es un enviado de Dios. Te enviaré lejos a los gentiles. Cuando lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, descubre que el Santo Espíritu escoge a Saulo y a Bernabé para enviarlos. Cómo el Espíritu Santo participa de la escogencia, de escoger para enviar. Hechos capítulo 22, versículo 21. Hechos capítulo 22, versículo 21, vemos cómo Jesús manda a Pablo. Ahora en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4, mire quién manda. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. El Espíritu Santo se manifiesta, el Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo toma una decisión. Y mire usted lo que dice la Biblia. Hechos capítulo 13, versículo 2 al 4. Dice el versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Mire usted cómo el Espíritu Santo hace la decisión. Dice el versículo 4, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, decidieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Espíritu Santo haciendo decisiones, escogiendo personas para enviarlas. Pempo apostelo. La entrevista y la misión. De manera que Juan el Bautista fue enviado, Moisés fue enviado. Casi todas las experiencias del Antiguo Testamento son personas que Dios envió. Y ahora estamos viendo cómo Dios envió a Pablo. Hechos 13, 2 al 4. En Hechos capítulo 10, versículo 20, mire usted, Hechos capítulo 10, versículo 20 nos relata cómo el Espíritu envió a Pedro. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos
porque yo los he enviado. Le dice el Espíritu Santo a Pedro cuando ve el lienzo que se mata y come. El Espíritu Santo envía a personas a donde otros para que conozcan la verdad. Yo los he enviado. Seguimos mirando y nos encontramos ahora con la experiencia de Pedro, Hechos 10:20, dice el verso 20, Hechos capítulo 10, versículo número 20. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Los enviados de Cornelio, los hombres que Cornelio envió para buscar a Pedro, que le predique el evangelio por palabras del ángel que se apareció en la casa de Cornelio. Dice Hechos capítulo 10, versículo 30. Hechos capítulo 10, versículo 30 al 33. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. En la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se me puso delante un varón con vestidos resplandecientes. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El Espíritu envía un ángel a la casa de Cornelio. El ángel le dice a Cornelio, envía a buscar a Pedro que está en tal lugar. Cornelio envía a los mensajeros a ese lugar. Y en lo que los mensajeros llegan, el Espíritu se adelanta y le da a Pedro el sueño de Pedro mata y come. Cuando los mensajeros llegan, el Espíritu le dice, no tenga temor de irte con ellos porque yo lo mandé. Cuando Pedro viene con las personas a la casa de Cornelio, se reúne con ellos, entonces Pedro empieza a hablar y se derrama el Espíritu en una forma poderosa. Y Cornelio le dice a Pedro que hizo bien en venir porque él sabe y está consciente que el Espíritu vino y habló con él. Lo hermoso de todo esto es que, amigo o amiga, usted y yo podemos ser también enviados y enviadas del Espíritu Santo. Cuando estudiamos la Biblia, encontramos desde el Génesis hasta el Apocalipsis cómo Dios se manifiesta, cómo Dios se refleja, se revela. Encontramos a Noé, un enviado de Dios, cómo Dios habló a través de Noé. Dios escogió a Noé, le habló a Noé para que comunique al pueblo. No creyeron. Cuando seguimos mirando, encontramos la historia y la experiencia de Moisés. Dios lo escogió y Dios lo preparó. Y hoy día, que es el tiempo suyo y el tiempo mío, deberíamos decirle sí a Jehová para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos habilite, nos prepare, nos capacite y entonces seamos enviados a cumplir la santa misión. No en la carne, pero en el Espíritu. Mi amigo, mi amiga, es tiempo de aterrizar. La pregunta es, ¿acepta usted ser un enviado de Dios? ¿Acepta usted, hermana, amiga, ser una enviada de Dios? ¿Acepta usted estar en la comunión con los ángeles y bajo la dirección del Espíritu Santo? ¿Acepta usted entrar a la misión y comisión del Dios Todopoderoso? ¿Acepta usted ser parte del equipo donde está formado por el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los santos ángeles? ¿Y usted le gustaría ser equipo con Dios? ¿Le gustaría ser un enviado, una enviada de Dios? Toda persona que Dios envía, Dios le acompaña. Por eso Jesús dijo, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La pregunta es, ¿acepta usted el desafío de ser parte del equipo de Dios, de ser un enviado o una enviada de Dios? ¿Acepta el desafío de tener en íntima y estrecha comunión con Dios para el cumplimiento de la misión? Si usted dice sí, levante la mano conmigo y terminemos con una oración. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Aceptamos la invitación de ser enviados y enviadas de usted, enviados y enviadas
del reino celestial, enviados y enviadas, mensajeros y mensajeras del Dios Todopoderoso. Aceptamos trabajar y colaborar con Cristo Jesús. Aceptamos ser parte del equipo del Espíritu Santo. Aceptamos, Señor, darle todo derecho legal espiritual para que, como el Espíritu Santo hizo con Pablo y Bernabé, haga con nosotros también. Que nos escoja, que nos hable, Pempo, y nos envíe, Apostelo, al cumplimiento de la misión. Padre, entregamos nuestra vida en su mano santa. Haga en nosotros conforme a su voluntad cada día. Lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.